Dios ha muerto. Muchos creen que con esta frase Nietzsche quiso celebrar la victoria definitiva sobre la religión, como si festejara triunfante que, por fin, nos habíamos librado de las garras de esa peste supersticiosa que contamina las masas. Pero esa no fue su intención al proclamar la muerte de Dios. De hecho, fue todo lo contrario. A pesar de su marcado ateísmo, esta desintegración de la fe, con el consecuente rechazo hacia la religión cristiana, le pareció la peor de las tragedias y predijo con asombrosa exactitud la psicosis colectiva en la que inevitablemente caería Occidente. Y no falló, ya que poco después llegaron las consecuencias atroces que tanto temía. El advenimiento de los regímenes totalitarios que asolaron Europa en el siglo XX y que lamentablemente emergen de nuevo con fuerza en la actualidad, esta vez a escala global. Una nueva religión donde los gobernantes, usando las mismas tácticas de las sectas y los cultos, son elevados a la categoría de nuevos dioses, y los ciudadanos, sumidos en un estado de enajenación mental colectiva y habiendo depositado su más absoluta fe en sus nuevos dioses, se someten en masa a la tiranía. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos purificará? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la magnitud de este hecho demasiado grande para nosotros? A finales del siglo XIX, Nietzsche observó que la propuesta de un universo creado por un Dios todopoderoso entraba en conflicto con el pensamiento científico que crecía con fuerza en toda Europa y predijo que Occidente, por primera vez en la historia, empezaría a percibir el cosmos desde la lente de lo profano. Y un mundo despojado de su componente sagrado sería una debacle, ya que los dioses modernos que llegarían para reemplazar al Dios cristiano, al no ser capaces de satisfacer nuestros más profundos anhelos, traerían el caos. El nuevo Dios de la ciencia, por ejemplo, podría explicar el funcionamiento de las leyes naturales y traía grandes avances tecnológicos. El nuevo Dios del Estado podría proporcionar niveles de riqueza y bienestar social nunca antes experimentados, pero todas estas ventajas serían insuficientes a la hora de saciar la verdadera sed del ser humano, que no es otra que la búsqueda de sentido. Un significado que nos haga sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, oriente nuestro comportamiento y nos sostenga en los momentos de extrema dificultad, tragedia y catástrofe. Desde tiempos primitivos, mucho antes del surgimiento de las tres grandes religiones monoteístas, este significado trascendental lo hemos encontrado en la conexión con lo divino. Lo significativo estuvo siempre representado por lo superior, lo suprahumano, una realidad invisible, inmaterial y atemporal que está por encima de nuestra realidad visible, material y temporal. De ahí que nuestros ancestros se consagraran a rituales de todo tipo donde buscaban cerrar la brecha entre lo humano y lo divino, lo mundano y lo significativo. Así que durante milenios, lo sagrado retuvo su importancia en el ser humano. Los tipos de fe y adoración fueron cambiando, pero la búsqueda de sentido a través de la comunión con algo trascendente se mantuvo. Nietzsche sostenía que el orden moral de individuos y sociedades proviene de la religión, que es una capa social que históricamente ha servido para orientar al individuo en su búsqueda de sentido y ha facilitado que la sociedad comparta unos valores que la cohesionan y la ayudan a avanzar y mejorar. La ciencia por sí sola no podría proporcionar una brújula moral, ya que el método científico se limita a describir hechos, pero no puede juzgarlos como buenos o malos. El juicio moral surge de la imitación de lo sagrado. La divinidad, al representar la verdad suprema, es el valor más elevado y de ahí emerge una compleja escala de valores que, además de indicarnos qué es valioso y significativo y qué es profano e insignificante, nos permite diferenciar el bien del mal y nos proporciona una serie de ideales a los que aspirar. Nietzsche predijo que, habiéndonos deshecho de un Dios que representa una verdad suprema, los individuos nos daríamos cuenta de que habíamos estado depositando nuestra fe en algo falso, con lo que actuaríamos de manera compensatoria, inclinándonos hacia el extremo diametralmente opuesto. Al dejar de considerarnos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de una verdad suprema, dejaríamos de ver la vida humana como sagrada.
Y si lo más fundamental que tenemos, que es la vida, no es sagrado, entonces nada lo es. Del Dios es verdad, llegaríamos a la fe fanática del todo es falso, y de ahí al nada tiene sentido. Si no existe Dios, todo está permitido, decía Nietzsche. Y así predijo que en medio de esta angustia existencial surgiría el llamado último hombre, cuya filosofía es el nihilismo. Para él todo es vano excepto su placer y su confort, de tal manera que nunca aspira a la excelencia, ya que ésta no existe y el mundo no tiene sentido. El último hombre convertiría en bueno todo aquello que le ayuda a obtener ese placer y confort, una escala de valores siempre cambiante basada en el beneficio personal. Para Nietzsche, un individuo así es el más despreciable porque no tiene capacidad para oponerse a los falsos dioses que tarde o temprano surgirán para reemplazar al dios que hemos matado. Y de hecho estaría de acuerdo en permitir todo tipo de barbaridades si esto le sirve para prolongar su comodidad personal. Y eso mismo es lo que sucedió en Europa en el siglo XX. Lo que aconteció en la Alemania nazi es exactamente lo que había avisado el filósofo. Una nación entera que, en medio de la psicosis colectiva y la más absoluta degeneración moral, y de forma totalmente religiosa, abraza unos valores que hubieran sido imposibles si hubieran contado con la brújula moral del Dios cristiano que tanto criticaba el propio Nietzsche. Su profecía se cumplió. La gente se vio arrastrada por una moralidad profana y elevando al Estado a la categoría de nuevo Dios, y respaldados por la todopoderosa ciencia, permitieron un holocausto. Los regímenes totalitarios comunistas fueron aún más nefastos. Después de matar a Dios e implementar su ingeniería social, apilaron más de 100 millones de cadáveres en poco más de medio siglo. Lo que vemos en ambos casos es una psicosis colectiva que coincide con una aceptación social por la guerra y las masacres más atroces. Sociedades degeneradas moralmente y con niveles extremos de ansiedad, frustración y agresión que derivaron en el mismo totalitarismo que hoy se abre paso. Dicho hombre, frenético o loco, cierta mañana se dirigió al mercado. Provisto con una linterna en sus manos, no dejaba de gritar: «¡Busco a Dios!». Allí había muchos ateos que no dejaron de reírse. Los descreídos, mirándose con sorna entre sí, se decían: «Se ha perdido, se ha extraviado». Y agregaban: «Se habrá ocultado, o tendrá miedo. ¿Acaso se habrá embarcado o emigrado?». Y las carcajadas seguían. Al loco no le gustaron estas burlas, y precipitándose entre ellos, les espetó: «¿Qué ha sido de Dios?». Fulminándolos con la mirada, agregó: «Os lo voy a decir, lo hemos matado. Vosotros y yo lo hemos matado. Hemos dejado esta tierra sin su sol, sin su orden, sin quien pueda conducirla. Vagamos a través de una nada infinita». Y en tono interrogativo y con énfasis prosiguió afirmando que nos roza el soplo del vacío, que la noche se hace más noche y más profunda, y que se torna indispensable encender linternas en pleno día. ¿Quién es nuestro nuevo Dios? ¿A quién adoramos ahora? Carl Jung, que como Nietzsche fue uno de esos individuos adelantados a su tiempo, capaces de anticipar con una precisión asombrosa lo que acontecería en el mundo futuro, trató de avisar a sus contemporáneos de los peligros que acechaban a los individuos y las sociedades. El Estado toma el lugar de Dios. Las dictaduras socialistas son religiones y la esclavitud frente al Estado es una forma de adoración. Jung había observado las señales que nos avisaban de un peligro nunca antes visto, en el que el individuo sería aplastado, sociedades enteras serían hipnotizadas y el totalitarismo sería la nueva doctrina religiosa. Como consecuencia del declive del cristianismo, las proyecciones religiosas se han rebajado de la figura divina a la esfera humana. El intelecto moderno no puede imaginar nada más grandioso que esos pequeños dioses con pretensiones totalitarias que se llaman a sí mismos Estado. La nueva religión se está expandiendo ferozmente por el planeta Tierra. Una religión que promete la inminente creación de una utopía donde todo será igualdad, inclusión y diversidad. Los malvados pagarán por sus fechorías. Los buenos podrán por fin ocupar el justo lugar que les corresponde en la escala social y los graves problemas que amenazan con destruirnos quedarán resueltos. ¿Quién puede lograr semejante conquista?
el nuevo Dios del Estado. Un Mesías moderno que promete instaurar su particular cielo en la tierra. Una vida de perpetua prosperidad donde no existe el peligro ni la incertidumbre, porque las miserias de la naturaleza humana han sido erradicadas y todos vivimos en perfecta armonía con la Madre Tierra. ¿Qué necesita el Estado para poder brindarnos este jardín del Edén? ¿Cuáles son sus mandamientos? Bueno, antes de darte, tienen que quitarte. Se deben remodelar las viejas instituciones, ya que éstas representan valores podridos de viejos dioses, y debemos también reconfigurar los derechos y libertades individuales, ya que la propia idea de individuo también ha quedado obsoleta. Por supuesto que, a priori, esto podría parecer dictatorial y tiránico, pero en realidad es por tu bien, un sacrificio por el bien de todos, porque nadie debe quedarse atrás. La vigilancia masiva, el adoctrinamiento ideológico de los menores, la manipulación y censura, la propaganda coordinada por parte de los grandes medios de comunicación o los mandatos draconianos y segregacionistas, todo eso son pasos dolorosos pero necesarios para una sociedad más justa, equitativa y multicolor. Si cuestionas estas medidas, solo demuestras tu falta de compromiso con el bienestar común. Los buenos no cuestionan y no critican, no se oponen, son obedientes, fieles creyentes con un entusiasmo religioso. Quienes se niegan a entrar en el rebaño deben ser señalados y odiados, puesto que sus ideas y su comportamiento nos ponen en peligro a todos. Los movimientos totalitarios que nacieron después de la Primera Guerra Mundial son básicamente movimientos religiosos. Su fin no es solamente cambiar las instituciones políticas y sociales, sino remodelar la naturaleza del hombre y la sociedad. En la religión totalitaria están los elegidos, los proveedores de verdad e impulsores del cambio, y los pecadores, que serían quienes no se someten a sus preceptos, y que por ello deben recibir castigos severos y violencia desmedida. Los totalitarios exigen tu conversión en una especie de bautismo de conciencia, que en algunos casos incluye también un ritual donde consientes que tu cuerpo acoja una sustancia que ha sido elevada a la categoría de elixir sagrado, ya que te otorga la salvación. Se pretende la creación de un vínculo trascendental, religioso, entre el individuo y el Estado, y se logra usando una de las tácticas más eficaces de las sectas y cultos, la mezcla de terror y amor. El amor se muestra en la bondad del Estado, que está alineado con las causas más nobles y cuya única aspiración es librarte del peligro y, en última instancia, crear un jardín del Edén para todos. El terror es la amenaza de un infierno a quienes se opongan. La alternancia de amor y miedo en un ambiente de aislamiento resulta en un seguidor disociado pero leal que puede ser instruido para actuar en favor de los intereses del líder en lugar de su propio interés. El creyente hará los sacrificios que sean necesarios. Si debe aislarse y separarse de familia y amigos, soportar la ruina económica o ver cómo sus derechos se esfuman, se someterá porque entenderá que gracias a ello no será perseguido como hereje y podrá encajar en el redil. Los procesos de lavado de cerebro residen en la creación de estrés o amenaza, ante la cual la única escapatoria es la sumisión al aparente refugio del régimen o grupo totalitario. Just Merleau, autor de Rape of the Mind, compara las reacciones de los ciudadanos que viven en estados totalitarios con las de los esquizofrénicos. Tanto los gobernantes como los gobernados están enfermos. Ambos viven en una niebla delirante, ya que toda la sociedad y sus reglas se sustentan en el pensamiento delirante. Los totalitarios, con su nueva religión, nos han privado de la capacidad de comprender los juicios morales del otro, y con ello los grupos humanos hemos quedado desconectados, sin posibilidad de comunicación, negociación y entendimiento. En ausencia de una narrativa trascendental que nos una, no tenemos una dirección y aspiración compartida, con lo que no podemos interactuar pacíficamente, cooperar y resolver juntos los conflictos y problemas más urgentes. Hoy estás conmigo o estás contra mí. ¿Eres de los míos o eres un monstruo que nos pone en peligro a todos? Nuestros lazos humanos se desintegran y la hostilidad hacia el distinto está siendo elevada a categoría de virtud. De ahí esa crueldad social que ha emergido en la esfera pública en los últimos años, donde no hay posibilidad de perdón, paz y redención. El futuro que los totalitarios han pintado poco tiene que ver con una utopía.
Una vez que el ciclo de toxicidad y destrucción del tejido social ha sido puesto en marcha, la confrontación es cada vez más violenta. La lección que la historia nos dio repetidamente y que parecemos no haber aprendido es que cuanto más poder se le da a los individuos corruptos y totalitarios que operan la maquinaria del Estado, más crueles se vuelven y más caos instauran. Y las libertades perdidas nunca se recuperarán. ¿Quiénes son esos líderes totalitarios actuales que se posicionan como los nuevos mesías? Es muy fácil reconocerlos. Son todos aquellos que no dejan de repetirnos que remodelarán, reharán o resetearán el mundo y con ello crearán una nueva normalidad. Si pones atención, notarás que este tipo de dialéctica que apela a la religiosidad permea por completo los grandes medios de comunicación dominantes en tu país, estés donde estés. Pero recuerda, quienes te arrebatan tus derechos naturales por tu bien son quienes buscan el mal. Quienes no dejan de repetir que quieren salvarte de un terrible peligro son el verdadero peligro. Quienes prometen instaurar el cielo en la tierra son quienes acaban instaurando un infierno.